Bueno, señores, hace un tiempo ya, hace varias semanas ya ocurrió el evento numerado de UFC 291, donde vimos a Gaethje hacer ese espectacular KO con una high a la cabeza a Dustin Poirier. Y señores, Poirier yo creo que actualmente está bastante afectado con esto, y él lo estuvo diciendo. Y quiero hablar un poquito sobre este tema, sobre por qué le ha afectado tanto el haber perdido, ya obviando la parte del knockout, por qué le ha afectado tanto perder contra Justin Gaethje. Y él estuvo hablando en el podcast de Ariel Helwani, que son las palabras que quiero estar debatiendo y hablando aquí, dando un poco lo que es mi opinión. Él estuvo hablando en el podcast de Ariel Helwani, este famoso periodista que siempre está en torno y siempre nos está trayendo información en todo lo que acontece de las MMA y de la UFC en sí. Él estuvo diciendo, señores, que el haber perdido contra Justin Gaethje le ha afectado más psicológicamente, mentalmente, de lo que le afectó el haber perdido contra Khabib en su momento, cuando él pelea contra Khabib, que sabemos que Khabib también lo finaliza. Pero, señores, esta vez yo creo que aquí hay bastantes puntos que matizar respecto a por qué yo creo que le afecta tanto esta derrota respecto a lo que le pudo haber afectado la derrota contra Khabib. Y para nada es un secreto, señores, de que cuando él pelea, Dustin Poirier me refiero, se enfrenta a Khabib por ese cinturón de las 155 libras. Khabib estaba en su mejor momento. Recuerden que Khabib se retira en su prime. Khabib pelea contra Gaethje, es su última pelea, que lo finaliza también, y él se retira en su prime, en su mejor momento, como un peleador invicto, un peleador joven, un peleador que podía dar más porque cada vez finalizaba mucho más fácil sus peleas. Y Poirier no fue la excepción. A Poirier lo finaliza, yo creo que sin muchas complicaciones. Que aquí hay algo que hablar, y es que una vez yo estuve viendo un video respecto a esta pelea, por supuesto, de Khabib Nurmagomedov contra Dustin Poirier, un video de Joe Rogan con Dustin Poirier, en el cual Joe Rogan dice qué tan cerca estuvo la guillotina que le hiciste a Khabib para finalizarlo. Y él dijo, men, estuvo demasiado cerca. Si yo logro cerrar esa guillotina, hubiera finalizado a Khabib, cosa que no se dio, por supuesto. Pero Poirier, por supuesto, tenía claro, al igual que todos los fanáticos de MMA, teníamos claro de que cuando él peleara contra Khabib, lo más probable era que perdiera. ¿Por qué? Por lo dominante que era Khabib con su lucha, y esa lucha tan poco ortodoxa que tienen todos estos rusos. Entonces, por supuesto, ya Poirier iba de por sí con esa cosa de que lo más probable es que pierda. Y si pierdo, no voy a haber perdido contra un paquete, no voy a haber perdido contra un tipo que no es mejor que yo, no voy a haber perdido contra nadie, voy a haber perdido contra un campeón, un tipo que es sumamente dominante, un tipo que está en la conversación de los mejores de la historia de UFC, un tipo que tiene su lugar en el Salón de la Fama, un tipo que está invicto, sinceramente. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia ahora? A pesar de que esa pelea, señores, fue por un campeonato, ¿cuál es la diferencia ahora contra Justin Gaethje? Señores, la primera pelea que ellos tienen, a pesar de haber sido una pelea súper reñida, Dustin Poirier termina sacando adelante esa pelea. Dustin Poirier termina ganando por un TKO. Y al hacer esto, Poirier se consideraba, que creo que este es el dolor que tiene realmente, Poirier se consideraba un mejor peleador que Gaethje. Y él lo dejó saber en esta entrevista. Él dijo, yo perdí, pero es que yo iba con mi mente clara de que yo era mejor que Gaethje. Él está diciendo ahí, yo me consideraba mejor que Gaethje, hice un campamento que fue de los mejores que tuve, una dieta de 11 semanas, estuve 9 semanas entrenando duro, alejado de mi familia, hice el corte de peso más sencillo porque sabemos que Poirier es bastante grande, que de hecho actualmente Poirier acaba de subir a las 170 libras, él es un tipo bastante grande para la división de 155 libras y siempre había tenido estos problemas con darle peso, y dijo, esto fue un corte sencillo, el corte de peso más sencillo que he hecho ha sido este. Entonces, ¿cómo voy a perder contra un tipo al cual yo me consideraba que era mucho mejor que él? Y aquí es donde está la diferencia, señores, y donde se nota una vez más la evolución como peleador y la madurez que ha adquirido Justin Gaethje. ¿Por qué? Porque yo creo que Poirier se considera mejor que él, sencillamente porque Gaethje es un peleador que todos sabemos que siempre ha ido a lo loco a sus peleas. Siempre ha confiado en esa mandíbula de granito que tiene, esa mandíbula duro, de él no tiene problemas, o más bien no tenía problemas en recibir un golpe para él poder conectarte una tino que porque sabemos el poder de pegada que tiene Justin Gaethje. Entonces, lo que se esperaba realmente Poirier era esto, era decir, este tipo va a venir a matarme, va a hacer una pelea reñida, va a venir a darme con todo, a confiar en su mandíbula, a confiar en esa mandíbula dura que él tiene, y a tratar de finalizarme, a tratar de darme y poder tumbármela a mí primero de lo que yo pueda tumbarlo a él, que fue lo que no hizo Gaethje. Gaethje salió mucho más inteligente, y ya solamente con ver su pelea antes de la de Dustin Poirier, su pelea contra Rafael Fiziev, y ahí él dio, como decir, esos rayos, él dio esos pequeños anuncios de que él estaba diferente, de que él era un peleador mucho más evolucionado, mucho más paciente, mucho más tranquilo,
un peleador que no iba a confiar tanto en lo que es su mandíbula y iba a confiar más en sus habilidades y en su estrategia de pelea, que esto es algo que apoyo sinceramente mucho y otras veces lo he estado hablando aquí. Otras veces yo decía, Gaethje no puede confiar tanto en su mandíbula. ¿Por qué? Porque a pesar de que tenga su mandíbula ahora, que sea dura, él va a seguir cogiendo golpes, va a seguir recibiendo y va a llegar a un punto que la mandíbula va a decir, hey, hasta aquí. Y se va a volver lo que consideramos esa mandíbula de cristal que te tocan y vas para el piso. Y esto siempre se les reprochó a Gaethje, esto siempre, aquí lo hemos estado hablando, en otros muchos canales se ha hablado también. Y parece que él, la edad que tiene, las guerras que ha tenido dentro del octágono, hicieron que él diga, vale, ahora me voy a convertir en un peleador mucho más estratégico. Tengo la experiencia, tengo la pegada, tengo la técnica. Es bastante completo porque Gaethje es un peleador, a pesar de que casi siempre vemos sus peleas que son de pie, es un peleador que sabe luchar muy bien. Es un peleador bastante completo. Dijo, pues voy a aprovechar todas estas cosas, las voy a unir en una y voy a hacer una estrategia de pelea, voy a hacer un peleador mucho más táctico de lo que he sido. Que esto es lo que nadie se esperaba. Y Poirier no se esperaba esto, señores. Poirier se esperaba una guerra pura y dura en cuanto a esta pelea. ¿Y qué termina pasando? Que Gaethje esperó su momento pacientemente. En el primer asalto le saca una high kick que nadie se esperaba. Poirier la toma, la logra esquivar, se queda en la guardia, logra levantar esa guardia. Y dijo, wow, se quedó descolocado con esa high kick, pero dijo, esto fue una patada aislada que tiró Gaethje. Sin embargo, Gaethje repite lo mismo en el segundo asalto y ahí sí nadie se esperaba que repitiera esa patada. Nadie se lo esperaba, ni el mismo Poirier se esperaba esa patada. Y entonces ahí es cuando la patada conecta y no logra conectar del todo y lo duerme, señores. Lo duerme. Entonces creo que aquí es donde realmente le afecta a Poirier el haber perdido esta pelea. Aquí es donde le afecta. Primero que lo finalizaran de la manera que lo finaliza Gaethje, que ya sabemos ya que cuando a un peleador lo finalizan así, debe tomarse un tiempo donde pensar las cosas. Debe tomarse un tiempo de inactividad, de tranquilidad, porque un KO, quieras o no, te afecta. Y la otra es que Dustin Poirier se creía mucho mejor peleador de lo que es Justin Gaethje, pero muchísimo mejor peleador. Él lo tenía aceptado en su cabeza que él era mucho mejor que Gaethje y obvió completamente la evolución que venía o que había demostrado en su última pelea Gaethje. Obvió completamente esa evolución y luego cuando sucede esta pelea se nota la evolución de Gaethje nuevamente. Entonces que todo el mundo se hace eco y todo el mundo dice, ah, wow, mira, sí ha evolucionado Gaethje. No, es que Gaethje ya nos había dado avances de que no era el mismo peleador ese que iba a lo loco a los intercambios esos locos. Él lo había demostrado en la pelea contra Fiziev, señores. A pesar de que eso fue una guerra de striker, él no recibió tanto. No recibió apenas golpe como normalmente suele recibir. Y aquí es donde creo que digo, claro que te afectó más que perder contra Khabib, porque contra Khabib tenías ya aceptado que ibas a perder esa pelea. Era lo más probable, ibas con un 99% de perder la pelea. Pero sin embargo, contra Gaethje, tú tenías un 90% de posibilidades en tu mente de que ibas a conseguir ganar esa pelea. De que iba a ser una auténtica guerra, pero que al final del día tú ibas a terminar sacando adelante esa pelea. Y la diferencia está en que Dustin Poirier, desde su pelea contra Oliveira, y Justin Gaethje, desde su pelea contra Oliveira, ambos peleadores, se nota la evolución. Se nota que Gaethje sí evolucionó, pero Poirier sigue siendo el mismo. Y no hay nada más que ver que su pelea contra Michael Chandler, Dustin Poirier me refiero, que fue el mismo Poirier de siempre. En esta pelea contra Gaethje fue el mismo Poirier de siempre. Se ha quedado estancado en el tiempo. Poirier se ha quedado siendo el mismo peleador sin ningún tipo de evolución. Sin ningún tipo de evolución. Y Gaethje, sin embargo, sí ha evolucionado desde su pelea contra Oliveira. Hasta el momento se vio contra Rafael Fiziev, se vio ahora contra Dustin Poirier. La evolución que ha tenido este chico para bien. Ha ido mucho más adelante. Y ya lo dije en un video que estuve hablando de Gaethje y lo voy a volver a repetir ahora, señores. Gaethje ahora mismo está en su prime. Ahora mismo este es el mejor momento de la carrera de Gaethje con 34 años. Este es su mejor momento, señores. Y en cuanto a Dustin Poirier, él acaba de subir a 170 libras ahora. Pero me parece que él tiene que esperar un poco antes de pelear. Porque quieras o no, como les dije, un KO así, de esa manera, un KO que te duerme, creo que te afecta bastante mental y psicológicamente. Te afecta muchísimo. Entonces creo que él ahora, antes de querer entrar en ese top de 170 libras, antes de querer ya pelear con un peleador rankeado para él también estar rankeado en esa división, él debe tomarse un tiempo porque creo que está bastante afectado después de haber perdido esta pelea. Creo que ninguna pelea le ha afectado tanto a él como haber perdido esta pelea contra Gaethje. Porque sinceramente él tenía aceptado que él era mejor que Gaethje y que esa pelea le iba a ganar él. Y por las palabras que está diciendo lo confirma. Confirma eso. Entonces él debe esperar, creo ahora un poco por él. Debe esperarlo un poco antes de aceptar una nueva pelea. Debe asumir y debe aceptar ese KO que le dieron y pasar páginas y seguir adelante, por supuesto. Pero lo primero que tiene que hacer es aceptar que perdió y aceptar de la forma en que perdió. Ya luego ver los entrenamientos, ya luego ver cuál es la próxima pelea y luego ver qué pasa en su carrera como profesional en MMA dentro de la UFC. En todo caso, señores, aún así, a pesar de todas estas cosas, yo creo que Poirier todavía sigue siendo un peleador joven. Creo que Poirier puede seguirnos regalando guerra. Creo que Poirier todavía
puede hacer bastantes cosas dentro de la UFC. Ya no me voy a meter a decir o a especular de si puede o no llegar a ser campeón, de si puede o no llegar a ser estar en el top 5 de las 170 libras. No me voy a poner a decir esas cosas porque las 170 libras de siempre ha sido una división bastante caliente, una división bastante difícil de crecer, una división bastante difícil de ser el campeón. Pero Poirier no es un mal peleador, ya te digo. Poirier es muy buen peleador, pero sí creo que está bastante afectado. Está bastante afectado respecto a esto, está bastante afectado respecto a ese KO que le dieron, bastante afectado al haber perdido entre Gaethje, que supuestamente eran dos peleadores muy parecidos, pero la diferencia es que uno sí evolucionó y el otro se quedó siendo el mismo. Se quedó siendo prácticamente el mismo y es Poirier. Desgraciadamente es Poirier, señores. Así que déjenme ustedes saber lo que piensan, déjenme ustedes saber qué piensan respecto a todo esto que estuvo hablando Dustin Poirier, respecto a qué tanto debería esperar él o no, qué tanto tiempo debe estar fuera para recuperarse totalmente de este caos y estar bien a nivel mental, porque físicamente vemos que está bastante bien, pero a nivel mental vemos que está bastante afectado. Déjenme saber ustedes lo que piensan, señores, y yo lo voy a ir dejando por aquí. Nos vemos en el próximo video.